Buenas tardes a todas y a algunos. Bienvenidas, bienvenidos. Mi misión en la tarde de hoy es muy cortita, muy sencilla y muy agradable. Es daros la bienvenida y deciros gracias por acompañarnos en este acto. Este es un acto esencialmente político. Carlos Cano decía que la política no tenía que ser saboría y que se arrimara a las cosas del querer. Pues este es un acto político de ese tipo, de los que no son saboríos y de los que se arriman al querer, a las cosas del querer. Por eso me da mucha alegría ver caras conocidas, ver amigas de amigas, mujeres que compartimos algunas cosas y que en otras cosas somos absolutamente diferentes, pero que en la tarde de hoy nos hemos reunido para hablar de un tema que creo que nos afecta a todas y a todos. Quiero contextualizar muy brevemente el acto de esta tarde y tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía. Como sabéis, tenemos un diputado y una diputada en el Parlamento de Andalucía y son el grupo más, lo voy a decir en el lenguaje que entiende la derecha, el grupo más productivo del Parlamento de Andalucía, el que genera mayor valor añadido, el que hace tarea de oposición y tarea de alternativa más y mejor que otros grupos más grandes. Con una diputada, Maribel, y un diputado, José Ignacio, estamos desempeñando un trabajo ingente e importante en beneficio de la mayoría social de las andaluzas y de los andaluces. Así que creo que podemos también celebrar ese asunto. Ya es bastante en política, tiene una parte saboría, es que es objeto de muchas críticas. Bueno, hoy vamos a querernos, vamos a decir las cosas que hacemos bien, porque también, afortunadamente, hacemos cosas bien. Es un grupo parlamentario, insisto, enfocado en hacer oposición y control al gobierno de la derecha en Andalucía, al gobierno del Partido Popular, que recorta derechos, y es un grupo que, además de hacer oposición, tiene un proyecto alternativo para el conjunto de la sociedad andaluza, para las andaluzas y para los andaluces. Y si la derecha recorta, nosotros avanzamos, o sea, vamos a la ofensiva. No basta con estar a la defensiva frente a la derecha, que hay que estar siempre alerta, sino además a la ofensiva, comiéndoles terreno en el terreno de los derechos, básicamente. Un ejemplo clarísimo ha sido la ley de las gafas gratuitas. Nadie ha hablado nunca de eso, una cosa aparentemente pequeñita, poco relevante, pero que condiciona la vida y el bienestar de las niñas, de los niños y de las personas adultas. Pues y es un avance en derechos. Lo hacemos en Andalucía, desde Andalucía, para el conjunto de los pueblos, para quien lo quiera. Si esta ley se aprueba en el Parlamento de Andalucía, y parece que se va a aprobar, se va a plantear en el Congreso de los Diputados, donde a nadie se le ocurre hablar de las gafas, de las niñas y de los niños. Tienen que ser personas de Andalucía las que van a hablar de eso que supone un avance y un derecho para el conjunto de la sociedad. Eso por un lado. Del tema del que vamos a hablar esta tarde, la menopausia, la ley de no discriminación por causa de la menopausia, es otro tema que supone otro paso adelante en derechos. Supone poner el foco y hacer visible algo que hasta hace poco era invisible. Lo digo con mi propia experiencia. Cuando a mí me tocó vivir la menopausia, no se me ocurrió pensar que podía ser un tema colectivo. Entonces era un tema particular, individual, que una iba llevando como podía con el abanico, y los sofocos y esas cosas. Afortunadamente lo mío fue más o menos ligerito. Sí que eché de menos quizá una cierta atención a lo que ahora tan de moda se llama salud mental, para ayudar a las mujeres que lo necesitan a superar esa etapa un poquito complicada de la vida. Mirad una anécdota. Esta mañana he estado con mi hija embarazada en la consulta de la matrona, en el centro de salud. Me sorprende ver de qué manera, como sociedad, se cuida a las mujeres embarazadas, a las mujeres que están esperando una criatura. Mucho más que cuando yo estaba embarazada, ¿no? Y ahora sí que hoy, porque ya sabía que este tema estaba en cartera, porque llevo algún tiempo sabiéndolo, sí que noto la diferencia entre lo que es visible y lo que como sociedad hemos entendido que es colectivo, la maternidad, y lo que es invisible, y lo que como sociedad hemos decidido que es individual, que allá se la apañe cada una como buenamente pueda hacer frente a sus problemas cuando llega la menopausia. Por eso me parece un acto de valentía la presentación de esta ley en el Parlamento de Andalucía. La primera vez que Maribel habló de algo parecido en el Parlamento de Andalucía se rieron los de Vox. Lo cual, aparte de una falta de educación evidente, es una falta de conocimiento. ¿O es que las mujeres de Vox no tienen la menopausia, como todas nosotras?
es que son bichos raros que nunca tienen un sofoco y no necesitan un abanico. En fin, creo que vamos a conseguir un grado de respeto importante hablando de estos temas, haciendo visibles estos temas. Por eso yo creo que debemos felicitarnos y que debemos celebrar esta idea, esta iniciativa y este proyecto. El andalucismo de este siglo es a la ofensiva, no es a la defensiva, es ir ganando derechos y bienestar para la mayoría de las y de los andaluces. Por eso, la ley de las gafas, la ley de la menopausia, la ley de la tasa turística, que ahora está muy de moda por lo que ha pasado en Canarias este fin de semana, pero que ya hace mucho tiempo que los andalucistas vienen hablando en el Parlamento de Andalucía de la necesidad de poner un límite al recurso, a los recursos naturales de Andalucía que se utilizan y se extraen por causa del turismo. Todo lo que estamos haciendo en el Parlamento de Andalucía, todo lo que estamos haciendo en Adelante Andalucía, tiene esa perspectiva, la de avanzar en derechos para la mayoría social de las y los andaluces. Por eso, yo termino ya, van a hablar mis compañeras y después creo que lo más interesante es que hablemos entre todas y que aquí seguramente se alumbra algo mucho mejor de lo que todavía tenemos entre manos para todas y para todos. Muchas gracias por vuestra atención. Bienvenidas. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Lorena Garrón, soy concejala del Ayuntamiento de Cádiz por Adelante y bueno, me gustaría empezar con un textito que no es mío, que es de Rosa Regá, que es el prólogo que le hace al libro Tan Fresca de Ana Freisa. Y que creo que a partir de ahí, bueno, pues se pueden comprender muchas cosas, ¿no? De las que venimos a hablar esta tarde aquí. Durante siglos, y aún ahora, por más que presumamos de que todo ha cambiado, las mujeres hemos tenido que sufrir al final de nuestra vida una última marginación. Como si la vida, no contenta con ofrecernos a cada paso una nueva forma de hacernos sentir inferiores, o por decirlo así, de colateralidad, en la última etapa de la vida, por si todavía no nos habíamos enterado, se nos impone la marginación de la edad. Sí, es cierto, frente a las abuelitas llenas de virtudes, envueltas en una mañanita, permanecen en casa haciendo pasteles para los nietos, o cada vez más cuidándolos como si estuvieran obligadas a una nueva maternidad. Los hombres van por la vida contentos de seducir a muchachas a las que cuadruplican la edad, sin que a la sociedad le parezca tan deshonroso o ridículo como le parecería el comportamiento de la mujer que lo hiciera de la misma forma. No solo este prestigio amoroso sexual le está negado a la mujer, sino también el prestigio social para ignorar lo que de ella hablan los rumores y más aún el prestigio profesional, el político o el de cualquier otra actividad que la vejez otorga al hombre, reconociéndole la experiencia, el conocimiento y sentido común que ha sabido acumular con la edad. Creo que aquí se resumen muy bien algunas de las cosas, ¿no? que hoy venimos a hablar aquí. Porque no venimos a hablar solo de la ley de la menopausia, a la que evidentemente agradezco muchísimo, pues por una parte a todas aquellas personas que han colaborado en realizar esta ley, bueno, este proyecto de ley, sino sobre todo, bueno, pues a Maribel Mora, nuestra compañera, bueno, pues tener la valentía, por qué no decirlo, de dar ese paso y de contar con muchas de nosotras para poder redactarla. Sino que venimos a hablar también de otras muchas cosas. Venimos a hablar del patriarcado, venimos a hablar de esa unión del patriarcado con el capitalismo. Y bueno, es precisamente esta unión de ambas, por lo que las mujeres, cuando llegamos a una cierta edad, pues sufrimos todavía más violencia de género. Esto son estadísticas, esto no me lo estoy yo inventando. Las mujeres mayores sufren unos porcentajes mayores de violencia de género y además más dificultades para salir de ella, porque se asume que llevan toda la vida en una circunstancia y por tanto, bueno, pues a última hora es como algo que llevan viviendo desde siempre. Por otra parte, mayor dependencia económica. Conocemos a muchas mujeres mayores que lo que se le ha quedado es una pensión muy reducida, muy pequeña, con la que evidentemente no pueden hacer su vida cotidiana y, en consecuencia, mayor riesgo de pobreza. Pero, por otra parte, también mayor riesgo de soledad. Las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor que la de los hombres
Y además, bueno, pues se han pasado muchas de nuestras abuelas toda la vida cuidando del resto de las personas, cuidando de sus hijos, de sus hijas, cuidando de sus mayores, cuidando de sus nietos en última instancia, pero muchas de ellas al final lo que les queda es la soledad, no es precisamente ese cuidado devuelto, ¿no? De esas personas a las que ha cuidado, sino precisamente lo contrario. Y por tanto falta de cuidados, ¿no? Y después, pues, como decía la compañera Pilar, invisibilidad. Las mujeres mayores parece que no existen, que han desaparecido, ¿no? Que nadie las tiene en cuenta, que nadie las tiene en cuenta. Y por último, pero no menos importante, entre otras muchas cosas, menor acceso a los servicios de salud y peores diagnósticos. Y aquí es donde entra precisamente nuestra ley, esa falta de información, esa falta de formación, esa falta de estudio en la salud de las mujeres, ha sido un clásico durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Gracias a muchas profesionales y a muchos profesionales, esto empieza a tomar otro sentido, ¿no? Se empieza a ver las enfermedades algunas carencias que tenemos las mujeres en cuestiones de salud desde otro punto de vista, de otra forma, pero es gracias a esos profesionales y es gracias también al movimiento feminista que esto se está consiguiendo y por tanto estamos revirtiendo la situación, pero aún así las enfermedades que tienen que ver con nosotras, las dolencias que tienen que ver con nosotras son mucho menos estudiadas, menos diagnosticadas y por tanto menos tratadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso redunda en una consecuencia que es que, bueno, pues nuestra salud se ve muy perjudicada. Y por otra parte, una palabra que, por cierto, como palabra, no como concepto, pero como palabra, aprendí hace muy poco de una compañera, el edaísmo, ¿no? Que es precisamente esos estereotipos vinculados a la vejez, ¿no? O sea, cómo vemos el resto de la sociedad a las mujeres que llegan a una cierta edad donde la sociedad las considera mayores, viejas, abuelas, ancianas, y cómo esos estereotipos, bueno, pues dañan también a esas mujeres, ¿no? Por una parte, bueno, tenemos varios estereotipos en ese sentido, ¿no? Abuelas que, pues, como decía Rosa, que se quedan en su casa, que las vemos como abuelitas, que ya no tienen nada que aportar a esta vida, o, bueno, otras mujeres que, bueno, pues que han decidido continuar con una vida sana, activa, que se dedican a otras cosas, y que también lo vemos mal, que también como sociedad lo vemos mal porque es como esta mujer ya no tendría que estar haciendo esas cosas, sino estar metida en su casa, ¿no? Evidentemente, no somos nadie ni para juzgar ni para no darle derecho a esas mujeres que son lo que se merecen ya, bueno, pues a esa cierta edad. Y por supuesto somos diversas y cada mujer pues llegará a la edad que llegue de una forma diferente, con unas condiciones diferentes, y lo que tenemos que garantizar como sociedad y lo que tienen que garantizar las políticas sociales, las políticas públicas, son precisamente que esas mujeres pues tengan los derechos que le corresponden asociados, derechos de salud mental, efectivamente, derechos también de compañía, derechos de cuidado, derechos de vivienda, derechos económicos. Todos esos derechos necesitamos conseguirlos y necesitamos pelearlos. Y precisamente, bueno, pues cuando se une esa puesta secundaria de la salud de las mujeres, ese patriarcado ya también en la vejez, con esos estereotipos de las personas mayores, pues llegamos a que la menopausia, que es una característica no solo, pero está muy asociada a las mujeres mayores, pues resulta que se habla muy poco de este tema. Y efectivamente, bueno, pues hay gente que cuando se trata el tema lo ve como bueno, de eso no se habla, ¿no? Que parece que, bueno, porque estamos, yo qué sé, hace no sé cuántos años, ¿no? No, de eso no se habla, de la menopausia no se habla porque, tema tabú. No, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que hablar de ello y precisamente, bueno, pues somos el primer partido político, al menos en Andalucía, que hemos puesto encima de la mesa, que hemos puesto en el Parlamento, hemos puesto en la sociedad, hemos puesto en los medios, que tenemos que hablar de la menopausia, pero que además hay que poner los derechos de las mujeres menopáusicas encima de la mesa. Y esos derechos, a pesar de que he hablado durante todo este tiempo de las mujeres mayores, no solo están en las mujeres mayores. Veíamos precisamente en esas conversaciones que teníamos como, bueno, pues mujeres que han tenido
cáncer, mujeres que en principio sin ningún problema aparente se han quedado también sin la regla a una corta edad, mujeres que por otro tipo de enfermedades pues también les ha venido la menopausia, y esas mujeres también hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme mucho más, simplemente, bueno, pues por una parte, hablar de que esto es un primer paso porque esto hay que llevarlo efectivamente todavía al Parlamento. Necesitamos que la sociedad en su conjunto pues esté también en apoyo a este proyecto de ley, pero necesitamos dar más pasos. Nosotras en el Ayuntamiento de Cádiz, por supuesto, vamos a presentar también bueno, pues este empuje dentro del Ayuntamiento, igual que lo hemos hecho pues con medidas como las de salud menstrual, ¿no? Que es otra de las cuestiones, bueno, pues que también es tabú y que también se ponen muy poco encima de la mesa, y necesitamos también que esos productos de salud menstrual sean gratuitos, que las mujeres tengamos información sobre nuestra salud menstrual, sexual y reproductiva. Y finalizo con una cita de Mar Gallego, de una compañera, bueno, pues que habla precisamente del feminismo andaluz, que dice: detrás de aquello que nunca admiramos y que no alcanzamos a ver, hay una oportunidad para construir los mundos que anhelamos. Así que aprendamos también de todas esas mujeres, bueno, pues que cumplen ya años, que se le ven o no las canas, pero que tienen todavía mucho que enseñarnos y de las que tenemos mucho que aprender y construir nuevos mundos con ellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a tantas amigas, a tantas compañeras. Yo me voy a centrar en presentar esta proposición de ley que vamos a registrar mañana en el Parlamento. La idea era compartirla entre mujeres primero, después la compartiremos entre todas. Esta es una herramienta feminista, es una herramienta que intenta abrir camino en un tema absolutamente invisibilizado, en la que desde luego mucha gente del movimiento feminista ha intentado avanzar, donde profesionales que después hablarán están intentando abrir brecha, pero es un granito más dentro de lo que es la lucha del movimiento feminista por invisibilizar cosas que nos estigmatizan, entre otras cosas a las mujeres. Y la menopausia nos estigmatiza. La hemos llamado Ley contra la Discriminación porque directamente hay que tener en cuenta que la menopausia, el climaterio en realidad, la menopausia es un solo día de nuestra vida, el día que hacemos un año en el que ya no tenemos la regla. Todo lo anterior y lo posterior, bueno, podemos hablar de climaterio más técnicamente. No solo está invisibilizado, sino que es un tema tabú, como hemos dicho, que se invisibiliza, en el que ni siquiera nosotras estamos preparadas para afrontar todo lo que se nos viene encima. ¿Sabéis que hay como 34 síntomas de menopausia? Yo no tenía ni idea. Yo realmente he aprendido de este tema cuando empecé a estudiar, a prepararme en esta proposición de ley. Y justo además, mientras que la estaba preparando, empecé yo a tener los síntomas de la menopausia. Que por cierto, la edad de la menopausia está entre los 45 y los 55, que uno de los estigmas es como que ya somos viejas, pero resulta que andamos entre los 40 y tantos y 50 y pocos años, ¿no? La cuestión es que yo no tenía ni idea de lo que se me podía venir encima, y lo aprendí haciendo esta ley, ¿no? Y vi y conocí a muchísimas mujeres cuando hicimos esa pregunta en el Parlamento, pasando verdaderas barbaridades, aunque otras lo pueden pasar divinamente. Bueno, esa es la realidad. La cuestión es que a nosotras igual es un tema invisibilizado, que ni siquiera nosotras tenemos información, se nos prepara muy bien para estar embarazadas, para un parto, sabemos cuándo empiezan las contracciones, todo lo que va a venir después, pero nadie nos ha preparado para lo que viene a una menopausia. Y todas las personas que menstruan, todas esas personas van a pasar por la menopausia. Y sin embargo, a ninguna o a ninguno se nos prepara para eso, ni psicológicamente, ni de ninguna manera. Yo lo más que conocía era los sofocos, que es lo más típico, ¿no? Esto es muy desempoderante, esto en realidad te da mucha inseguridad, empiezas a tener muchos síntomas que algunos son muy potentes,
los médicos muchas veces pues lo que te dicen, esto es normal, esto es la menopausia, o directamente empiezan a tratarte con ansiolíticos, nos sobremedican, como muchas veces nos pasa a las mujeres. Es un problema primero de falta de conocimiento, de falta de sensibilización, educación, todo esto hay que visibilizarlo. Por eso es un tema feminista, o sea, tenemos que avanzar ahí, tenemos que hacerlo visible para poder empoderarnos, para saber cómo cuidarnos, cómo hacer prevención, cómo hacer ese autocuidado. No sean habladas, ni psicológicamente, ni de ninguna manera, ni saben cómo van a abordar la menopausia. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Son muchísimas mujeres, estamos hablando además de la mitad de la población, que vamos a pasar por ahí, sí o sí, o sea, no hay otra, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto, entre otras cosas, porque el patriarcado, básicamente, que nuestra sociedad, obviamente, es patriarcal absolutamente, pues nos da un valor sexual que tiene que ver con la fecundación, que tiene que ver con nuestra capacidad de tener hijos o hijas. Y una vez que eso acaba, nos deja de dar valor. Esa es la realidad. Y entonces no considera relevante o considera invisible o no le da tanta importancia a esta parte de nuestras vidas, ya no se nos considera deseables desde el punto de vista patriarcal, obviamente, y bueno, sí que existe como un estigma, se utiliza la palabra menopausia como algo negativo, peyorativo, estás menopáusica, que tiene que ver con ya estás vieja, o estás de los nervios, o estás con las hormonas, o es como una especie de insulto muchas veces, o es peyorativo, o tienes que escuchar risitas si sacas un abanico, o si tienes un sofoco gigantesco que te cae una regadera en lo alto y se ríen. Aguantar todo eso, no tenemos por qué aguantarlo. O sea, esto hay que cambiarlo, ¿no? El señor Pedro Sánchez, señor presidente, que tiene mi misma edad, es un señor atractivo, en teoría, en el culmen de su carrera y, por supuesto, súper competente, ¿no? Pues una tía con la misma edad se nos empieza ya a calificar directamente y un sesgo ahí de género brutal, se nos empieza a calificar como ya menos competente, empieza tu vida en la vejez, disminución de facultades. Es tremenda, o sea, es tremendo, ¿no? La discriminación que sufrimos las mujeres por causa, en este caso, de la menopausia. Bueno, pues ya es hora de acabar todo esto, de hacer un cambio en este paradigma. Esta ley lo que pretende es utilizar pues todas estas luchas feministas por intentar reivindicar el espacio que merecemos las mujeres y romper con todos estos estereotipos patriarcales y que sea una herramienta. Voy a ir explicando la ley, que en realidad lo que pretende es darle la vuelta a esta forma de vernos a las mujeres con tres formas o tres tipos de medidas que intentan luchar contra esa discriminación que sufrimos con el climaterio, ¿no? La primera es el desconocimiento absoluto. Ese desconocimiento que nos supone a nosotras de no tener poder sobre nosotras, no saber ni siquiera si lo que nos están tratando, poder tomar decisiones, o sea, si no tenemos conocimiento. Lo primero, no hay estadísticas oficiales de cuál es el impacto que existe de la menopausia. Voy a utilizar menopausia como palabra ¿no? que conocemos más todos y todas. ¿Cuál es el impacto que hay de la menopausia en la mujer andaluza? ¿Cuántas sufren síntomas graves? ¿Cuántas no? ¿Cuántas están tratadas? ¿Cuántas no? O sea, no existe oficiales, no hay estadísticas. Las estadísticas, ¿cuántas buscan ayuda? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están sufriendo en silencio, solas? Entre otras cosas porque les da vergüenza manifestar muchas veces por el estigma, ¿no? En muchos ámbitos, qué es por lo que están pasando. Los datos que hay son de asociaciones. Por ejemplo, de la Asociación Española de Estudios para la Menopausia, a la que agradezco que estén aquí además, con los que he estado hablando y nos han estado haciendo aportaciones. Hicieron en el año 2021 una encuesta con Sigma 2 en el que se investigaba sobre los síntomas que tenían las mujeres en la época de la menopausia, y el primer síntoma, el 70% de las mujeres que estaban entre los 45 y 55 años sufrían sofocos, lo primero, que además te puede durar 5 o 6 años,
Lo siguiente era insomnio, irritabilidad, lo siguiente taquicardia, lo cuarto falta de energía vital, disminución de deseo sexual, sequedad de la piel, tristeza, decaimiento, sequedad vulvar, sequedad vaginal, sudoración nocturna, dolor en las relaciones sexuales, pérdida de memoria y sigue un largo etcétera. Esto son estadísticas, y bueno, el estudio era largo y muy interesante, de una organización profesional. El SAS no tiene nada de esto, ¿no? Pues fijaros, del 20% de las mujeres que tienen síntomas de menopausia, porque hay algunas mujeres que no, cada menopausia es un mundo, que no tienen ningún síntoma, pues el 20% tienen síntomas muy fuertes, ¿vale? Que les supone el que les reste la calidad de vida muchísimo, un 20%. Y de ese 20% solamente están tomando en España un tratamiento hormonal, que es lo que las que tienen un impacto muy potente en su salud, les puede de alguna forma aliviar y darle calidad de vida. El tratamiento hormonal solo lo están recibiendo el 2%. Es decir, que el 28% están teniendo una calidad de vida muy mala y no están siendo tratadas. O porque no van al médico, o porque no lo visualizan, o porque no se les trata. Es que ni siquiera hay estadísticas oficiales de las razones por qué todas estas mujeres no están siendo atendidas de todas las formas que tienen que ser atendidas, ¿no? El SAS que dice que todo es perfecto. Bueno, ya hablaremos del SAS. Todo es perfecto, todo está estupendamente. Tenemos que saber todo esto, tenemos que conocer, es que si no estamos perdidas, directamente perdidas, no sabemos cómo defendernos ante todo esto que se nos viene, ¿no? Y después hay otra cosa, que es que cuando se visualiza la menopausia, se visualiza sobre todo lo negativo. Se nos estigmatiza porque se visualiza y se da como peyorativo cosas que sí que pasan a muchas mujeres, a otras muchas no, ¿no? Pero se visualiza lo negativo, no se visualiza lo positivo, tenemos que cambiar esto. Hay cosas positivas. Muchas mujeres mejoran sus relaciones sexuales, entre otras cosas porque te quitas de encima bueno, la regla, dejas de tener la regla, que está guay. En relaciones heterosexuales, pues básicamente dejas de tener el miedo al embarazo, que bueno, pues todas las que tenemos de 40 para arriba seguramente hemos sido educadas con este miedo al embarazo no deseado. Y muchas mejoran sus relaciones sexuales, entre otras cosas, porque también estás en un momento de tu vida en la que ya te gusta experimentar otras cosas, tienes más claro lo que quieres. Pero fijaros, este es el momento de abordar la vida sexual de las mujeres y cómo se habla de la vida sexual de las mujeres, que es otro tabú. Parece que nosotras no tenemos derecho a una vida sexual. El patriarcado directamente nos enseña a que lo importante en las relaciones heterosexuales es ser deseadas por el hombre y el cómo en las relaciones sexuales, cómo le damos ese deseo, cómo le damos el deseo al hombre, ¿no? Sin embargo, nuestro deseo, el cómo nosotros sentimos las relaciones sexuales está un poquito más aparcado. El patriarcado nos hace mucho girar las relaciones sexuales en relación al coito, básicamente. Pues es el momento, sobre todo porque en esta etapa podemos tener problemas ahí, de poner encima de la mesa que el feminismo, y esto el feminismo sí que lleva tiempo haciéndolo, ¿no? Es descoitizar las relaciones sexuales, es muy importante, esto es importante hacerlo. Y cuando utilicemos esta ley como herramienta para cambiar estereotipos, para cambiar visiones de las cosas, para reclamar la vida sexual de las mujeres, pongamos esto encima de la mesa. Que nuestro deseo, nuestra forma de vivir la sexualidad, que es diferente, ahí hagamos un cambio, ¿no? En esta etapa, si tienes, por ejemplo, pues síndrome genitourinario, atrofia vaginal o sequedad vaginal, que puede ser muy común, el 87% de las mujeres que pasan por esto, su libido se va a la mierda, porque tus relaciones sexuales te van a doler un montón. Entonces, a ver, pues tenemos que hacer un cambio de paradigma, aparte de pedir ayuda, de ser tratadas y demás, tenemos que hacer un cambio de paradigma de cuál es el modelo de sexualidad que queremos, que nuestro modelo de sexualidad femenina es diferente y ese cambio tenemos que hacerlo. Que todo girando en torno al sexo coital tiene mucho que ver con el rollo del patriarcado y de una forma androcéntrica de ver el sexo. Y hemos creado una marca
que no es un invento, es una marca que existe en el Reino Unido, de empresas amigables con el climaterio. La Consejería de Igualdad sí que tiene una marca de excelencia e igualdad que le da a las empresas que contribuyen mucho a la igualdad de sus trabajadores. Podemos crear una específica de climaterio con la idea de fomentar, visibilizar y crear entornos de apoyo en las empresas. En la administración pública, claro que aquí sí que podemos entrar a saco a regular, pues lo hemos incluido dentro de los planes de igualdad. Obligatoriamente hay que tener en todos los medios, en todos los entornos públicos, códigos de buenas prácticas, trabajo flexible, adaptación de los puestos de trabajo, flexibilidad de 8 horas para las mujeres que lo necesiten. Si llevas días sin dormir, si no duermes por la noche porque tienes insomnio, que tengas flexibilidad horaria para poder entrar más tarde, esto es importante, posibilitar el teletrabajo. Incluso hemos creado un permiso por climaterio de 4 días al mes, no te soluciona la vida porque tienes problemas todos los días, pero al menos te permite descansar algún día cuando llevas pues varios días sin dormir y con unas taquicardias que te mueres. Pues podríamos hacer más si estuviéramos en el Estado, pero bueno, este es el primer camino, ¿no? Y después, por último, termino ya voy acabando, tenemos un último bloque que es de lucha contra la discriminación en la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria también nos discrimina ahí, en realidad. La sanidad es muy androcéntrica también. Históricamente todos los estudios, el modelo es el modelo hombre, no el modelo mujer. La menopausia se ha dejado siempre en un segundo plano, no está muy investigada, no estamos bien tratadas, estamos mal tratadas, de hecho, ¿no? Qué común es que te digan, bueno, esa es la menopausia, o que no sepan cómo tratarte. Que los médicos no tienen información, médicos, médicas no tienen formación sobre el tema. Es alucinante, pero es que eso es lo que supone la discriminación, que la menopausia esté siempre en segundo lugar. Bueno, y aquí voy a utilizar una estadística andaluza, por supuesto no oficial, o sea, no nada de la consejería, de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, que también, con los que también he hablado mucho para hacer esta ley. En 2021 hicieron una encuesta a profesionales que se relacionaban con la menopausia de las mujeres. Fisioterapeutas, enfermeras, matronas, médicos de familia, ginecólogos y residentes de todas estas especialidades, ¿vale? Alucinad con lo que les sale a ellos en la encuesta, porque es demoledora, ¿eh? Sobre la terapia hormonal, el 60% de los médicos de familia y el 80% de los médicos de familia no sabían manejarse directamente. Sobre una pregunta que les hacen, si ellos pensaban que le había dado relevancia y les habían dado formación suficiente en sus estudios sobre la menopausia, el 90,9% dijo que no. Estamos hablando de especialistas que te van a tratar a ti sobre la menopausia. El 74% de las matronas y el 76% de los obstetras y ginecólogos. 76% de los ginecólogos dijeron que no habían tenido formación suficiente en materia de climaterio y menopausia. ¿Cómo de preparados se sentían? Ningún especialista dijo que se sentía bien preparado. Ninguno. Ninguno. Y nada preparado el 16% de los residentes de matrona, el 22% de los residentes de medicina de familia y el 25% de los residentes de ginecología. Es un poco flipante, o sea, ¿cómo nos van a tratar? Si no saben porque no les dan herramientas tampoco. Bien, pues las medidas que ponemos en la ley en todo el tema sanitario, que tiene que tener un abordaje absolutamente integral, porque la menopausia no solamente es un día en nuestra vida, tiene que ver con nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida sexual, con nuestro entorno, y obviamente la asistencia tiene que ser absolutamente integral. Lo primero es que haya un proceso de asistencial integrado al climaterio, que haya un protocolo. Es que ni siquiera hay un protocolo integral de asistencia a la mujer en Andalucía. Que haya consultas, lo siguiente, consultas específicas de climaterio en atención primaria. Estas lideradas por las matronas. Las patronas en el SAS sí tienen competencia, en el SAS tienen, en la cartera de servicios le da la competencia para tratar la menopausia, pero no la tratan, porque aparte de que hay pocas, están destinadas básicamente al tratamiento del embarazo. Entonces,
Estas consultas las llevarían ellas, donde las mujeres podemos pedir, o personas que menstruan, dejan de menstruar, podamos pedir citas de manera directa y que van a dedicarse a hacer educación, prevención. Eso es muy importante, y detección de problemas. Y después, en el ámbito especializado, pues lo que es atención, una unidad de climaterio, que no hay. Hace muchos años las había, pero no lo hay. Donde haya expertos ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos, muy importante para tratar en esta época, nutricionistas, que haya expertos en sexología. Esto es importante. Hemos creado ese puesto de trabajo en esta ley para el SAS, porque el SAS no tiene sexólogo, no tiene especialistas en sexología. Si quieres ir a un sexólogo, te lo pagas en la privada, ¿vale? Pues aquí lo introducimos. Y lo último que diré ya es que vamos a meter en la ley la obligatoriedad de la formación, tanto cuando se estudia medicina, como en todas las rotaciones que tienen que hacer todos los que tienen que ver con el cuidado de la mujer, las rotaciones de los MIR, rotaciones de las matronas, por estas consultas y unidades especializadas, y obligatoriedad de estos cursos de formación. Esto es muy resumidamente la ley. Es una herramienta feminista para que empecemos a hablar, es pionera porque es verdad que no se ha tratado nunca, tenemos que hacerla nuestra, tenemos que hablar mucho del tema, ponerlo encima de la mesa, que se nos quite la vergüenza, tenemos que darle la vuelta al relato que se nos cuenta de la menopausia, y espero que sirva, que ahora vamos a comentar lo que queráis. Yo quiero agradecer a tres entidades profesionales que me han aguantado bastantes dudas y consultas que le he hecho, que son la Asociación Andaluza de Ginecología y Obstetricia, que no ha podido acompañarnos, pero que les quiero agradecer el apoyo que nos han dado, la Asociación Española de Estudio de la Menopausia. Ha venido una representante, María Ángeles de la Orden, que le voy a dar ahora la palabra para que nos comente algo, que está sustituyendo a una compañera que iba a venir, o sea que ella se está enterando, creo, de todo básicamente ahora. Y la Asociación Andaluza de Matronas, Carmen Mejía, que está aquí, que también le he dado bastante la vara. Les voy a dar la palabra, que nos comenten lo que les parece, y después vamos a cortar la emisión para que podamos hablar, debatir y hacer los comentarios que queramos con total intimidad entre nosotras, ¿vale? Bueno, mi nombre es María Ángeles de la Orden, soy ginecóloga, no me dedico a nada de política, yo vengo del otro bando, el bando científico. Bueno, pertenezco a la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia y vengo en su representación. Nosotros llevamos décadas dedicándonos al estudio para y por la menopausia, porque bueno, como bien se ha dicho aquí en varias ocasiones, pues bueno, es una etapa de la mujer bastante importante, y que bueno, que hoy en día pues cada vez se percibe más, ¿no? ese interés por intentar este cambio. La mujer cada vez pues demanda más, porque hoy en día pues la mujer en torno a los 45-55 años pues es muy activa, y estos cambios pues supone, aparte de afectarle mucho a su calidad de vida, pues le afecta mucho a relaciones con su familia, a relaciones de pareja, ¿no? Porque es una edad que la mujer todavía es joven, y bueno, hay cambios, los hijos se van de casa, tienes más tiempo con tu pareja, y en cambio pues aparecemos todos los síntomas de pues falta de líbido, problemas de dispareunia, que bueno, que pues, la mujer pues demanda atención. Y bueno, desde la EM pues queríamos agradecer la iniciativa. Somos aproximadamente unos 800 profesionales, tenemos un abordaje multidisciplinar, y bueno, llevamos pues mucho tiempo dedicados a esto, y bueno, queríamos dar bueno, pues que supierais que bueno, que desde el punto de vista científico pues tenéis nuestro apoyo de cara a formación, porque creemos que es muy importante la implementación de consultas menopáusicas, tanto desde el punto de vista de hospitales como de atención primaria, porque realmente, bueno, yo creo que la atención primaria es digamos que es muy importante, porque la mujer, pues bueno, primeramente pues acude a su médico de cabecera, planificación familiar, y bueno, desde ahí pues podemos intentar abordar a la paciente
y sobre todo preguntarle, porque es verdad que muchas veces si rascas un poquito y le preguntas a la paciente, empiezas a sacarle cosas y a lo mejor hay mujeres que no cuentan o piensan que es algo normal o lo tienen asumido como que tiene que pasar y ya está, y cuando empiezas a preguntarle o la estás explorando y pues empiezas a encontrar cositas y bueno, y le puedes ayudar muchísimo. Y bueno, pues simplemente eso, pues agradeceros la iniciativa y bueno, que desde el punto de vista científico, pues la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia pues está dispuesta pues a ayudar a la información, ¿vale? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Darle las gracias a Maribel por esta iniciativa, que de verdad que yo creo que esto debe de ser un antes y un después en la salud de todas las mujeres andaluzas. Yo soy Carmen Mejía, soy actualmente la presidenta de la Asociación Andaluza de Matronas, soy matrona, y la verdad que desde que conocí a Maribel apoyaré esta iniciativa al máximo, porque si nos comparamos con otras comunidades autónomas, actualmente, aunque tengamos en nuestra cartera de servicio, porque está incluido en la cartera de servicio de primaria, dentro de un apartado específico, está incluida la atención a la mujer climatérica, se queda solamente ahí, visibilizado en esa web o donde nosotros vemos cartera de servicio de atención a la mujer climatérica. No tenemos una atención específica actualmente a día de hoy para la mujer climatérica. A pesar de que la tenemos contemplada, no tenemos un espacio específico. Se contempla de una manera transversal, porque los profesionales sanitarios del sistema sanitario público andaluz son excelentes, todos, matronas, enfermeros, médicos de familia, ginecólogos, y gracias a ellos funciona el sistema sanitario público. Gracias a la voluntad de muchos de ellos, que cuando viene una mujer a su consulta demandando o contando una sintomatología, se le enciende salud y a lo mejor dice, sintomatología climatérica, vamos a atenderla de esta manera, vamos a ayudarla, vamos a derivar de esta manera. Pero no hay una atención reglada como tal. Y eso es un poco lo que nosotros queremos poner de manifiesto y por eso esta iniciativa de Maribel tan necesaria. Es decir, la mujer no tiene por qué llegar sin saber qué es lo que le está ocurriendo y llega ya en un estado en extremo. Es decir, en la sintomatología climatérica que más conocemos son los sofocos, esa es la más llamativa y también la más estigmatizada, objeto de burla en muchas ocasiones. Pero esa realmente, desde mi punto de vista como sanitaria, no es la que más me preocupa. A mí me preocupa esa sintomatología silente, es decir, esa osteoporosis, ese aplastamiento vertebral que luego son dolores crónicos, esas mujeres que nosotros asociamos a 80 años y tienen 43, 44 años, están empezando, están en plena etapa de su vida y si hay un apoyo desde primaria reglado para promover la salud, porque una de las principales cosas que actualmente se está hablando desde Consejería de Salud es esta estrategia de promoción de la salud y sigue sin contemplarse a la mujer climatérica. Una mujer que va a pasar más de la mitad de su vida en esta etapa. Entonces estamos hablando de mujeres que empiezan con la sintomatología a los 45-43, que a los 51 viene la menopausia, pero que están 20 años de su vida sufriendo este déficit hormonal. Si nosotros desde primaria educamos, promovemos, enseñamos, van a ser mujeres que van a tener 70 años con unos huesos fuertes, con una salud cardiovascular fuerte, con menos prótesis de cadera, menos dolores a nivel de aplastamiento a nivel de columna vertebral, con ausencia o menos síndrome genitourinario, con una sexualidad sana, y todo eso se reduce no solamente en calidad de vida de la mujer, sino también en una eficiencia en un sistema sanitario público donde esos costes es mucho más caro poner una prótesis o es muchísimo más caro un tratamiento sintomatológico por una depresión, que eso supone que esa mujer no va a poder ir a trabajar, con lo cual estamos hablando de una serie de ahorros en el sistema, si tenemos una atención primaria fuerte, donde haya unos profesionales sanitarios que enseñen a las mujeres que esto es una etapa fisiológica de su vida, que con una adecuada educación todos estos síntomas se pueden retrasar. Y en el caso de aquellas mujeres que tengan una sintomatología más severa, existen los especialistas, por ejemplo los ginecólogos, que van a poder atender esa sintomatología más grave y que sí ya necesitan un tratamiento. Entonces, esta ley desde luego es un antes y un después, porque por un lado pone el foco de atención en que la mujer no solamente debe ser atendida en su etapa reproductiva, porque las matronas a día de hoy en atención primaria solo podemos atender a mujeres en etapa reproductiva. Aquellas matronas que están creando voluntariamente en su espacio de consulta porque la natalidad ha disminuido, están creando huecos donde no pueden crearlo porque no nos dejan citar a estas mujeres, no tenemos capacidad para citar a mujeres en atención o que tengan problemas menopáusicos. Lo están haciendo de una manera voluntaria, creando espacio en consulta. En otras comunidades autónomas, tú llamas y tienes cita con tu matrona, que te puede ver desde el embarazo hasta un problema genitourinario,
hasta una sintomatología climatérica. Aquí ni siquiera nos pueden pedir cita directamente, porque no estamos en los centros de salud. Con eso que quiero decir que tenemos una negación de una etapa fisiológica de la mujer, donde hay unos profesionales sanitarios que somos costo efectivos, que somos las matronas, que podemos ayudar en la promoción y prevención, y luego tenemos unos grandes especialistas, ginecólogos o médicos de familia, fisioterapeutas, que ya se encargarían de atender esas funciones especializadas. No la tenemos en Andalucía. La tenemos incluida en la cartera de servicios, pero no es una realidad. Por lo tanto, esta ley, y con eso ya un poco acabo, me gustaría que fuese un antes y un después. Nosotros, como asociación científica, apoyamos cualquier iniciativa que suponga una mejora en la atención de la mujer. Y es evidente que es necesario hablar de menopausia, eliminar este estigma y este tabú y darnos cuenta no solo de los sofocos, sino de toda la sintomatología que tenemos alrededor, que desgraciadamente cuando nos llega al sistema sanitario, llega a los profesionales, vuelvo a decir, son los que mantienen el sistema sanitario, esos profesionales sanitarios excelentes, nos llegan ya con una patología. No debe de llegar con una patología, tenemos que actuar desde la prevención. Así que bueno, simplemente muchísimas gracias a todos y yo creo que ahora llega el momento más interesante. Gracias.